Shabbat Shalom, está la congregación Beit Finales del sector Candelaria, la carretera número 2 en Arecibo. Una vez más, estamos aquí contentos porque estamos recibiendo Shabbat, estamos celebrando Shabbat. Esta que le habla es la Roá y la doctora Maritza Rivera. Y venimos con una parashá nueva, parashá número 18, la parashá Mishpatim, la cual significa ordenanzas, donde podemos leer sobre lo que está hablando esta parashá en el libro de Shemot, en el Sefer Shemot, capítulo 21, versículo 1, el capítulo 24 y versículo 18. Y hacemos una introducción sobre lo que hablan estos capítulos. Dice que luego de la revelación en el monte Sinai, Yahweh dicta una serie de leyes al pueblo de Israel. Y estas incluyen las leyes de los sirvientes, las penas por asesinato, por secuestro, por asalto, por robo, también penas civiles por daño, las leyes sobre préstamo, las responsabilidades de los 4 guardianes y las reglas que gobiernan la conducta en la justicia de la corte. También son dadas leyes advirtiendo contra el maltrato a extranjeros, la observancia de las festividades de la fiesta de las diferentes estaciones y las leyes de las ofrendas de la agricultura que debían ser llevadas al Mishkan, al templo de Jerusalén, la prohibición de cocinar la carne con leche y el precepto de orar. O sea que en total la sección Mishpatim contiene 53 preceptos, 23 positivos que implican hacer algo y 30 negativos que implican prohibiciones. O sea que son más prohibiciones que permisos. Y los preceptos son dados para el orden judicial y social en este mundo. Yahweh promete traer al pueblo de Israel a la tierra Kadosh y los advierte para que no tomen los caminos paganos de los habitantes actuales de la misma. El pueblo yahudí proclama: haremos y escucharemos todo lo que Yahweh nos manda, dejando a Aarón y a Hur a cargo del campamento israelita. Moshe entonces asciende al monte Sinai y permanece allí por 40 días y 40 noches para recibir la Torá de Yahweh. Eso es más bien lo que está hablando estos capítulos. Y entramos de lleno entonces a la parashá con el capítulo 21 y versículo 1, donde dice: y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Los Mishpatim son los mandamientos de carácter social, que esos Mishpatim regulan todo tipo de relaciones sociales dentro del pueblo de Israel. Y esta parashá contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Y así que estos Mishpatim, que son leyes sociales, están relacionados con lo que está escrito al final del capítulo 20. Después de haber recibido todas estas leyes, Moshe escribió un rollo llamado el libro del pacto. ¿Dónde usted consigue esto? En Shemot 24, 7. Así le llamó el libro del pacto. Yo quiero ver ese libro también. Quisiera leerlo. Continuamos el capítulo 21, 2 y dice: si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Y en esta parashá vemos como un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. La esclavitud en su forma física literal existe hoy en día solo en algunos países. Pero ¿sabe qué? La esclavitud que hay más en este tiempo es la esclavitud de la conciencia, la esclavitud al caos, la esclavitud a nuestro ego, a nuestro estilo de vida, a nuestros miedos, a nuestro pensamiento limitado. Y esto existe en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados por todo aquello que evita el crecimiento y el cambio positivo en nuestras vidas. Esa es la esclavitud que nosotros llevamos. No solamente, ¿verdad?, esclavos privados de la libertad, sino que estamos privados ¿de qué?
esclavizados en nuestra conciencia. Continuamos en el capítulo 21, versículo 12 al 13, dice: el que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá. Pero el que no pretendía herirlo, sino que el Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. ¿Quién dirige las circunstancias? ¿Quién dirige toda cosa que pasa en nuestra vida? En este decreto social aprendemos una de las verdades más importantes. Por encima de todo lo que sucede, hay uno que gobierna y dirige. Si una persona causa la muerte de otra sin querer, es porque el Todopoderoso hizo que eso sucediera. Y usted dice, ¿pero cómo va a ser? Se puede discutir si el Creador lo hizo activamente, causándolo directamente, o lo hizo pasivamente, dejándolo pasar. Pero al fin y al cabo, es lo mismo. Cuando el Creador permite que pase algo, entonces Él es el causante de ello, directa o indirectamente. Entonces no importa si contamos con la verdad acerca del reino de tinieblas que hay en los aires, dirigido por el Hasatán, por sus ángeles rebeldes. Si Hasatán lo hizo, es porque el Creador le dio el permiso. Entonces Hasatán no puede hacer nada fuera del área que el Creador ha marcado para él. Él tiene el derecho de actuar donde hay desobediencia a los mandamientos del Poderoso, pero es porque Abba le ha dado ¿qué? Esa autoridad. Si Hasatán opera en la vida de alguien, es porque ha recibido autoridad para ello de lo más alto. No hay dos poderes. Usted piensa que no, porque este es Hasatán y no hay dos poderes paralelos en el Shammai. Uno bueno y uno malo que se pelean entre ellos. Hay que deshacerse de este tipo de dualismo. ¿Por qué? Porque hay un solo gobernante en el cielo. Y Él es el que manda sobre todo, incluso sobre el mundo de tinieblas. No hay nada que ocurra en el mundo invisible o en el mundo visible que no esté vigilado y controlado por Él. O sea que Él tiene el pleno control sobre toda su creación, incluso la que se ha rebelado contra Él. Entonces, si sucede algo en nuestras vidas por accidente, es porque está detrás de esto hay una causa. Y a veces no entendemos todas las causas que generan los sucesos negativos. Puede ser que por nuestra desobediencia, por nuestra negligencia, por actitudes erróneas o por ser parte del contexto que atrae lo malo. Pero también puede ser para evitar males peores en el futuro. ¿Para qué? Para enseñarnos verdades importantes, para pulir nuestro carácter, para inducirnos a buscarle o para guardarnos del pecado. Yahweh tiene 1000 razones para dejar pasar cosas negativas en nuestras vidas. Y lo primero que la gente hace es echarle la culpa, no buscar el porqué. Siempre hay que buscar el porqué de las cosas. Pero si echamos la culpa sobre el diablo, entonces estamos creando dos dioses en nuestras mentes. Y entonces vamos a caernos en un tipo de ¿qué? De idolatría. ¿Y qué nos enseña este texto? Que Hasatán no es el último causante de un accidente de muerte de una persona, sino ¿quién? El Altísimo. Aprendamos la lección de que tenemos un solo Elohim que gobierna sobre absolutamente todo y encomienda tu vida a sus mandados y tus caminos que tendrán éxito. Eso lo dice en la Escritura, en los libros de los Salmos. Encomienda a Yahweh tus caminos, confía en Él y Él hará. Pero nos manda a tener que emuná, confianza en Él. En el capítulo 21:15 dice: el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Este versículo describe a una persona que físicamente agrede a sus padres. Y eso lo estamos viendo mucho hoy en día. Nuestros padres son la semilla que nos trajo a este mundo.
Y nosotros tenemos que tener una apreciación por ellos, independientemente de cuál sea nuestra historia y del tipo de personas que pueden ser. No, que no me trataron bien, que yo pasé por esto, yo pasé por aquello, yo pasé por lo otro. No es necesario que tengamos una relación perfecta con ellos, pero al menos debemos estar en paz con ellos y mostrarles nuestro respeto por habernos creado, por habernos traído a este mundo. Hay gente que dice, he escuchado que dice, yo no te mandé a parirme, yo no te mandé a traerme aquí a este mundo, tú me traíste porque tú quisiste. Es una falta de respeto a sus padres. ¿Por qué? Porque cuando dos personas se unen en amor, el que da la vida, el que pone vida en ese vientre es el poderoso. Entonces tú le estás diciendo al poderoso que le estás diciendo a tu padre, yo no te mandé a traerme a este mundo, pero a la misma vez le estás diciéndole a Abba, yo no te mandé a ti a enviarme a este mundo. Y todos sabemos que todos venimos a este mundo con un propósito, y de él no te vas a ir hasta que lo cumplan. La cuestión está en tú buscar cuál es tu propósito en tu vida, y no estar como el pájaro en la lalandia. Tenemos que buscar ciertamente qué es lo que hay con nosotros en este mundo. En el 21:17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Llama la atención el rigor de esta pena impuesta en este caso. Hoy en día no es así, pero en los tiempos antiguos, los hijos que eran rebeldes con los padres, iban los padres y lo decían, ¿y qué hacían con ellos? Los sacaban y todo el pueblo los apedreaba. ¿Para qué? Para sacar un rebelde del medio. No es como hoy en día, no, voy a orarle a Abba para que pues le quite esa rebeldía y le echamos la culpa al diablo. No, porque por el diablo, que sea el demonio, que sea aquello. No, es porque quieren ser así. Porque tú tienes conciencia. Tú sabes lo que tú haces bien y lo que tú haces mal. Entonces, si tú tratas mal a tus padres, tú lo haces a conciencia. Y en ese tiempo, esta era la pena de rigor que le imponían, los mataban. Entonces, ya que la injuria pertenece a la categoría de Davar Shin Bo Mahasé, o sea, que son palabras y no un acto físico, y posiblemente de aquí se puede inferir que la Torá concede a este hecho negativo la misma importancia como si fuera cometido contra Elohim. ¿Por qué? Porque en el caso de incurrir en blasfemia a Elohim, la pena era condenada a muerte. O sea, tú estás insultando a tu padre, lo que quiere decir la Torá que estás insultando a Abba Kadosh. ¿Por qué? Porque esos padres, sean buenos, sean malos, sean como sea, y eso es lo que yo te he venido a entender este tiempo, sea como sea tu padre, hablen como hablen, compórtense como se comporten, esto te lo puso Abba Kadosh ahí. Y tú tienes que respetarlo. Entonces dice la Torá, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados en la tierra. La gente le puede faltar el respeto a sus padres y hablarles como les dé la gana, insultarlos como les dé la gana, pero tú sabes una cosa, ¿sabes lo que sucede? La gente en el mundo físico no ve nada. Y es lo mismo cuando leemos las escrituras que dicen, ¿verdad? Yo pequé y Yahweh no me hizo nada. No, porque dice la escritura, lo que pasa es que Yahweh es misericordioso. Abba es misericordioso. Pero en el mundo espiritual, ya tú estás acortando tus días en la tierra. En el físico tú no lo ves, pero en el mundo espiritual, tus días te van a ser acortados. Porque de los 10 mandamientos, eso es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué te promete? Para que tus días te sean alargados en la tierra. Aquel que no quiere honrar a su padre y a su madre, no porque me trató mal, no porque yo viví una vida de perro, no porque me hizo esto, porque me hizo aquello. Todo lo que pasó fue porque Abba lo permitió, lo acabamos de decir. Para que en alguna manera, en alguna forma, forjara tu carácter. Algo que tú tienes que mejorar. Y el poderoso permite estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viviendo un tiempo donde la gente le falta el respeto a los padres como si nada.
Y en tiempos antiguos eso no era así. En tiempos antiguos los condenaban a muerte. Eso usted le puede ver. Hay un caso específico en el libro de Levíticos, capítulo 24, versículo 10 y el 14. Además, los sabios de Israel nos han enseñado que Sheloshah Shutafim Yesh Badan, o sea, que el ser humano debe su vida a sus padres. ¿Y a quién más? A Elohim. ¿Por qué? Porque Yahweh es fuente de toda vida. Y este texto también fue resaltado por Yeshua en Mateo, Matidiyah, capítulo 15, versículo 4, y en Mordejai, Marcos, capítulo 7 y versículo 10. Para que usted vea que también Yeshua habló al respecto. Capítulo 21, versículo 19 dice: y se levanta y anda fuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Según la Mishnah, hay 5 tipos de compensación que tiene que pagar el que causa un daño físico a otro. 5 tipos de compensación. Por eso usted ve que ahora la gente le da el cantazo a la persona y él sigue por ahí para abajo. Esto es un hit and run. Ayer estaba leyendo yo en las noticias que esta señora me dio tanto dolor en mi corazón, me dio tanta pena, que dice que la señora salía de la panadería con un carrito andador. Y dice que el que venía, parece que venía tan enmandado, venía tan alta velocidad, que le dio un cantazo a la señora que la mandó 85 pies lejos de la panadería. Y mire, se perdió, se fue. La dejó ahí tirada y cuando llevaron a la señora al hospital, la señora falleció. O sea, me dio tanta pena porque yo digo, puede ser un familiar mío. Como así mismo le pasó a mi sobrino, porque venía este hombre borracho y lo mató, 22 añitos. O sea, puede pasar con cualquiera de nuestros familiares. Y es bien triste lo que está aconteciendo en esta isla de Puerto Rico. Que la gente venga y está pasando mucho, este es el pan de cada día. Atropellan a la gente y se van, no quieren responsabilidad. Pero, según la Mishnah, estos 5 tipos de compensación que tienen que pagar al que causa un daño físico a otro. Número 1, el daño físico en hebreo se llama nesek. Nesek. Tiene que pagar por dolor físico, que se llama también en hebreo tzitzar. Tzitzar. Tiene que pagar gastos médicos, en hebreo se le dice ripui. Y tiene que pagar por holganza o paro forzoso, en hebreo eso se llama shevet. Y por vergüenza, en hebreo es boshet. O sea, si tú le das un cantazo a una persona y tú te vas del lugar y lo que tú no adviertes es que hoy todo el mundo anda ¿con qué? Con el celular en la mano, y la persona que te está viendo te va a venir y te va a grabar, o si hay cámaras de seguridad, mira, te vas a coger una. ¿Sabe por qué? Porque se supone que usted se queda en el lugar. Cuando usted se queda en el lugar, usted está ¿qué? Aceptando. Pero si usted viene, la mata a la persona y arranca y se va, eso se paga por ley. Eso es un hit and run. Y tras del hit and run, de que usted no tuvo la vergüenza, ¿verdad? De coger y pararse ahí a atender a esa persona, le van a venir muchos más cargos. Y eso lo va a conllevar a que ahí comienza 20 cosas en contra suya. En el capítulo 21 y versículo 28 dice: y cuando corneara un toro a un hombre, usted sabe que está esa dice, esto no solamente ocurre, ¿verdad?, con las vacas, no, ocurre con otros animales. ¿Cuántos animales? Los pitbulls, que hubo un tiempo que eso fue una cosa terrible. En los versículos anteriores la Torá nos habló de los daños que la persona puede causar con sus propias manos.
como asesinato voluntario o involuntario, etc. Pero ahora la Torá nos va a hablar de los daños que la persona puede causar con sus bienes, con su hacienda, etc. Y en hebreo esto se llama Nizke Mamón. Nizke Mamón. Maimonides, quien clasificó los mitzvot en 14 categorías, sitúa las leyes de Nizke Mamón en quinto lugar. Y dice al respecto: estas leyes tienen por finalidad evitar la injusticia e impedir el daño al prójimo. Y para lograrlo, el hombre es responsable por todo daño causado por sus animales también, y tiene la obligación de cuidar de ellos. Y asimismo es responsable por los daños causados por el fuego o por un pozo cavado por el hombre. ¿Por qué? Porque todo esto debe ser vigilado por el hombre para que no se origine ningún daño. Hay gente que le gusta tener animales, pues atienda a sus animales, pero no permita que el animal esté molestando al vecino. ¿Usted quiere tener un gato? Pues no permita que el gato se vaya a molestar al vecino, que vaya a hacer sus desechos al lado, en vez de hacerlo en su casa. O el perro también. O si tengo un conejo y el conejo regando por... Eso está prohibido. La Torá prohíbe los conejos. Prohíbe los guimos. Guimo es primo del conejo. Y son primos. Tienen los dientes así y pegan. Y eso en la escritura esto está prohibido. En el 21-29 dice: sin embargo, si el toro tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y su dueño también morirá. Miren qué clase de leyes había en los tiempos antiguos. Entonces, ¿quién se puede lavar las manos? En este texto aprendemos una lección bien importante acerca de la responsabilidad. El hombre no es solamente responsable de sus propios hechos y tendrá que ser juzgado delante del tribunal celestial por todo lo que ha pensado, por todo lo que ha dicho, por lo que ha hecho, por lo que ha omitido, sino también es responsable por lo que han hecho los animales que estaban bajo su cuidado y autoridad. Si el toro de alguien cornea a un hombre o una mujer y lo mata, el dueño sabía que el toro tenía ese hábito. Sabía que el toro era bravo. Entonces, es como si el dueño hubiera matado a la persona y él también tendrá que morir, al menos si no paga un precio de rescate, según el capítulo 21 y versículo 30. Entonces, ¿qué nos enseña? Esto nos enseña que nadie puede decir que fue su toro y que lo hizo y lavarse las manos de su responsabilidad. Ah, no, ese fue el toro, yo no fui. Pero si tú sabías de antemano que el toro era peligroso, entonces el mismo principio se va a aplicar ¿sobre quién? Sobre el perro. Usted tiene un perro, hay gente que tiene perro y entonces los amaestran de una manera que solamente el perro le hacen guardia. Y no quieren, ¿verdad?, que nadie se les acerque. Muchos animales de eso, muchos perros de eso han matado personas, le han arrancado la cara, por lo menos los pitbull, que son los más malos, le han arrancado la cara a las personas, le han arrancado y han matado personas. Entonces la gente, como quiera, sigue teniendo esa clase de animales. A mí yo tengo un solo perrito, y el perrito es por Geraldine, porque ella quiere el perrito, pero ese perrito yo peleaba con él porque él ni ladraba. Este perro no ladra. Y todo el que iba por allí y le hacía así, él rapidito a venir al rabo y hacerle cariño. Sí, pues te va a permitir que se lleven lo que sea. Pero entonces, ¿verdad?, no puede tampoco tener un perro bravo, a menos que lo tenga asegurado, porque si el perro se suelta y va y coge y mata a una persona, la muerte a la persona, ¿qué sucede con usted? Usted tiene que ser responsable. Y entonces inmediatamente vienen a investigar, porque esto ahora es una cosa exagerada con todo. Entonces, no tenemos excusa.
esa excusa no es válida. Cada uno es responsable por lo que hacen sus animales. Y es fácil echarle la culpa a otro, a los animales y a las circunstancias. Y la Torá nos enseña que a nosotros, a ser responsables. El hombre inmaduro y maligno no se responsabiliza de nada. El hombre maduro y amoroso se responsabiliza incluso de las cosas negativas que suceden con otros sin tener que hacerlo. El primer Adán, ¿quién es el primer Adán? El que poderoso hizo. ¿Qué pasó? El primer Adán echó la culpa ¿sobre quién? Sobre su compañera y sobre la serpiente. Pero primeramente le echó la culpa a Eva porque le dijo, la mujer que tú me diste. Qué fácil, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El último Adán cargó la culpa de todo el mundo, escogió sufrir las consecuencias últimas de los pecados, de los errores y de los daños de todos los demás que habían hecho y que quedarían ellos en el futuro. Entonces, no echen la culpa a los demás, sé responsable de tus actos y de los actos de los que están bajo tu cuidado, sean hombres y animales. Y si deseas llegar a ser grande en el reino de los Shamayim y alcanzar el nivel del Mashiach, entonces hazte responsable, incluso de los actos de los demás, sin ser tú el culpable. Y así tendrás una gran recompensa en el mundo venidero. Y bendito sea el Creador por el Mashiach, Yeshua, que fue ¿qué? Nuestro gran ejemplo. Él se echó encima, ¿verdad?, todas nuestras culpas. Capítulo 21:37, robar. Habla sobre la ley de robar. Esta sección habla sobre varios tipos de hurto. Y cada año en el tiempo de Rosh Hashanah somos juzgados. Entonces se determina y se decide cuánto dinero ganaremos en el año venidero. Y esta cantidad es una manifestación de la ley de causa y efecto. Cuando un hombre roba, está desafiando las leyes de causa y efecto, diciéndole al Creador, sácame de tu cisterna. O sea que el sistema requiere que nosotros creamos en él. Y en términos simples nos beneficiamos cuando vivimos según las reglas y nos sometemos al caos si no lo hacemos. Usted roba, no le importa, pero usted sabe que esto, mire, causa y efecto. Va a tener que andar con las consecuencias. Capítulo 22:2 dice, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, ¿tú te vas a quedar así? No, tú tienes el derecho de adelantarte a él y no vas a ser entonces considerado, ¿verdad?, un asesino en el caso de que esa persona muera, porque ahora se dice que lo hiciste ¿en qué? En defensa propia. Él me atacó a mí primero, pues como me atacó a mí primero, mi vida es primero. Entonces tú le atacas ¿qué? En defensa propia. Capítulo 22:7 dice, si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que la restitución es doble en este caso si el ladrón ha hecho un juramento para declarar su inocencia. Y en otro caso, solo se devuelve lo que fue hurtado. Hoy en día tiene que devolver lo que hurtó, tiene que pagar en la corte una fianza, más tiene que ir preso también. Tiene que pagar un montón de cosas. Y los que están robando en las tiendas, a eso también ahora le están dando duro. Ya no es como antes que robaban y los dejaban. No, te llamo a la policía y te hago una querella y tienes que pagar hasta cárcel. Capítulo 22:8-9 dice, si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino y en toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir, esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. ¿Qué significa el título Elohim?
En este texto aparece la palabra Elohim en 3 ocasiones. En algunas versiones se ha traducido como Elohim y en otras como jueces. Elohim en español, Dios. Y el contexto muestra claramente que se trata de jueces. Y esto nos enseña que el título Elohim, que puede ser traducido como poderosos, poderosísimo o todopoderoso, tiene que ver con la autoridad de establecer la justicia. Lo interesante es que este título no está limitado para el uso exclusivo del Creador, sino que es también delegado a los hombres en la tierra. Si vemos en el Salmo 82, versículo 1 al 2, dice este Salmo de Asaf: Elohim, o Dios, está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Sé que este texto usa la palabra Elohim 2 veces con 2 significados diferentes. La primera vez se está refiriendo a ¿qué? Al Todopoderoso, traducido como Elohim, como Dios, y la segunda vez a los jueces, traducido como dioses. En los versículos 6 y 7 también está escrito: yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo, sin embargo, como hombres moriré y caeréis uno de los príncipes. En Yohanan capítulo 10, versículo 34 al 36, nuestro maestro está citando del Salmo 82, dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Elohim los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre separó y envió al mundo, vosotros decís, blasfema, porque dije, yo soy el hijo de Elohim. Perdón. Estos textos nos revelan 2 verdades importantes. Primero, que el término Elohim, que ha sido traducido como dioses, puede significar personas que han recibido la palabra del Todopoderoso. Y según el contexto en el Salmo 82, vemos en primer lugar que se trata de personas que han sido puestas en posiciones de autoridad sobre otras. ¿De quiénes estamos hablando? De jueces, de reyes y de otros príncipes. Y segundo, los que son llamados Elohim, sino también hijos del Altísimo. Por lo tanto, el término hijo de Elohim también se está refiriendo a un rey o un juez que ha recibido ¿qué? La delegación del Altísimo para gobernar y dictar y ejecutar su juicio aquí en la tierra, como también vemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6, donde está escrito: y él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el término Elohim tiene que ver con poder y autoridad, y no solamente se refiere al Todopoderoso, sino también que puede referirse a los mensajeros celestiales, a los dioses falsos, a un hombre que ha recibido la autoridad del Todopoderoso, y a los jueces que están puestos en lugar del Altísimo. ¿Para qué? Para juzgar en la tierra. Por lo tanto, cuando Yeshua es presentado en la Escritura como hijo de Elohim, y Elohim no significa que haya nacido de Elohim, que haya nacido de Dios por una reproducción, o sea, que es el Creador mismo, ¿verdad? El Creador fue el que lo creó. ¿Por qué? Porque el Creador es uno solo. Él es uno solo. Entonces, ¿qué pasó con Yeshua? ¿Qué pasó con Yeshua? El poderoso fue el que hizo Yeshua. Continúa en el capítulo 22, versículo 20, dice: el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el poderoso será destruido por completo. Ahora él dice en el Cana, porque eres celoso, eres un Elohim celoso. Según Rashi dice que este mandamiento se aplica sobre 3 tipos de sacrificio a los ídolos:
similares a los que se le dan al Creador: el degüello de animales, la quema de incienso y la ofrenda de libación. Esto lo hace mucha gente también, cuando hacen sacrificios. ¿Para quién? Para el lado oscuro. Y por eso es que dice: será destruido por completo el que tal cosa haga. Capítulo 22 dice: a la viuda y al huérfano no afligiréis. El poderoso de Israel contempla la necesidad de los débiles. Los extranjeros, las viudas y los huérfanos son objetos de su cuidado especial, y por esto hay leyes muy concretas para la protección de estas personas. Póngase en la Torah para que usted vea cómo Abba Kadosh protege, ¿verdad?, a las viudas y a los huérfanos. Continuamos en el capítulo 22, versículos 29 al 31, dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos, y lo mismo hará con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás, y seréis para mí hombres kadosh, hombres santos, como le dirían por ahí. Entonces, ¿qué es lo que produce la santidad? Y en hebreo es kadushá. ¿Qué es lo que produce la kadushá? Yahweh ordena a Israel entregarle a él la primera parte de los productos del campo y del aumento del ganado. Y usted dirá: pues como yo no tengo campo ni tengo ganado, no tengo que dar nada de eso. La Torah dice que no se puede demorar la entrega de la primicia de estos productos que le pertenecen al Creador. La demora de la entrega es señal de que uno no está poniendo al Poderoso en primer lugar en su vida. Cuando Yahweh es el primero en todo, estamos muy interesados ¿qué? En honrarle primero. ¿Con qué? Con lo que recibimos de su mano antes de sacar provecho personal de ello. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 está escrito: honra al Poderoso con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto nos enseña que al dar primero a Abba una parte de lo que recibimos, le estamos honrando. Y por lo contrario, si demoramos la entrega de lo que le pertenece, le estamos poniendo en segundo lugar con nuestros hechos y nuestros mismos en primer lugar. Y así entonces estamos deshonrándole, porque no, yo me pongo primero, no, yo necesito esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Entonces viene quedando Abba en segundo lugar. Entonces, no solo damos honra al Creador al entregarle primero lo que le pertenece de nuestros ingresos, sino esto también produce santidad, kadoshá en nosotros. Porque el texto que hemos resaltado nos enseña que si no devoramos la ofrenda de los ingresos, seremos hombres kadosh, apartados para el Creador. Tú no lo demoras, lo das inmediatamente, pues entonces te consideras como un hombre kadosh. Así que la santidad, la kadoshá, es producida en primer lugar por la actitud del corazón, de que el Creador es el primero en nuestras vidas. Y en segundo lugar, hay que mostrar esta actitud de manera práctica en la vida diaria con la entrega de lo que le pertenece a nuestro Abba, lo cual incluye el diezmo de todos los ingresos. La entrega de las primicias y el diezmo crea kadoshá en nuestras vidas. Y en tercer lugar, cuando nos demoramos esta entrega, seremos hombres kadosh y damos honra al Poderoso. No nos demoramos. Entonces la kadoshá tiene que ver con la entrega y la cercanía del corazón al Creador y sus consecuencias prácticas en nuestras vidas diarias. Entonces no demores la entrega del diezmo. Hay gente que dice: ay no, yo lo doy la semana que viene, porque es que yo tengo que pagar unas cosas y no me da, pero yo doy la semana que viene. Entonces la semana que viene vas a estar más endeudado porque no pudiste salir. Pero si le hubieras dado la primicia a tu Abba, ¿qué hubiese hecho Abba? Te bendecía. ¿Por qué te bendecía? Porque Él vio que se lo entregaste de corazón. Así que entrégala antes de disfrutar de tus ingresos, y así que serás kadosh, y tus almacenes se llenarán con abundancia por la bendición del Todopoderoso. O sea que el resultado de la kadoshá
no es solamente la intimidad con el Creador, sino también la abundancia material. Y bendito sea el poderoso, el Creador, por sus principios que nos elevan y nos bendicen. Si usted es mezquino con Abba, no pretenda pedir bendiciones, porque de un 100%, Yahweh lo que le pide es un 10%, y le deja a usted que un 90%. Entonces, te llevas enredado también el 10%, porque la gente gasta más de lo que tiene. Y dice que uno, ¿verdad? Me gustan los dichos antiguos, porque dice que usted tiene que estirar la sábana hasta donde le dé para roparle los pies. Usted no puede gastar más de lo que no tiene, porque siempre va a estar ¿qué? Va a estar enrollado con problemas y situaciones. Pero si usted entonces se pone, ¿verdad?, en las manos del poderoso, saca lo que le... sin nada, eso es lo que yo siempre hago. Saco mi diezmo, todos los primeros de agua. Con lo que me sobra, con esto puedo ahora evolucionar. ¿Por qué? Entonces así el poderoso que hace, te bendice. Y él mismo lo dice, pruébame en esto, a ver si no abro las ventanas de los Shamayim, y te voy a dar abundancia hasta que sobreabunde, te voy a bendecir. Y si tú das algo, dice, yo te lo voy a multiplicar al 100 por 1. Son promesas. Pues entonces, vale entonces la pena darle al poderoso lo que le corresponde. Continúa en el capítulo 23, versículos 6 al 9, dice, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito, no oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Por qué Yahweh está tan interesado en los débiles? En la Torah hay muchos mandamientos que protegen a los débiles que hay en la sociedad. Y aquí tenemos dos versículos que destacan la importancia de cuidarse de no hacer ningún tipo de daño a una persona pobre o extranjera. La razón que Yahweh destaca para no oprimir al extranjero es que el pueblo conoce los sentimientos del extranjero. El impacto emocional de ser extranjero en Egipto debería durar más de una generación, puesto que es la base para este mandamiento. Y a partir de la generación de Yehoshua, de Josué, los niños que nacieron ya no habían experimentado la esclavitud, ni conocían el sentimiento de un extranjero. Sin embargo, la Torah habla como si ese sentimiento estuviera en el pueblo para siempre. Esto nos enseña que aunque no hemos experimentado personalmente lo que los extranjeros experimentan, tenemos que recordar que las generaciones que pasaron por esa experiencia en Egipto, y debemos esforzarnos para intentar de ponernos en el lugar del extranjero para sentir lo que él siente. Entonces, ¿cómo se siente un extranjero? Usted va a un país, pues te vas a sentir solo, te vas a sentir aislado, te vas a sentir abandonado. Entonces, nunca jamás olvidarse de esas emociones para poder comprender a todos los extranjeros que vienen como inmigrantes a nuestros países sin saber hablar. Y es una emoción sumamente humillante. Es muy fácil para el que sabe humillar a un extranjero. Cualquier actitud de desprecio, cualquier palabra degradante, cualquier mirada despreciable, aumenta el sufrimiento y la frustración del extranjero. Usted sabe que usted es un país, que lárgate de aquí, que tú no eres de este país, que ustedes vienen a hacer esto, a hacer aquello. ¿Cómo usted cree que se puede sentir esa persona? Y eso ocurre en los Estados Unidos, porque muchos vienen a dice que al sueño americano, ya no hay sueño americano, ahora lo que hay es pesadilla americana. Porque donde quiera que te paren, están pendientes de que si no tienes papeles para coger y llevarte, te arrestan, te meten en una cárcel y luego te botan para tu país otra vez. Entonces, ¿cómo te vas? Otra vez solo, humillado, desacreditado. Porque entonces la gente, mira para allá, y tú que te fuiste a buscar el sueño, y tú que fuiste a esto. Porque la gente, ¿verdad?, es especial en aumentar el sufrimiento y aumentar la frustración a la gente. Entonces Yahweh conoce sus sentimientos y Él quiere que su pueblo nunca más se olvide de lo que significa ser extranjero
para no aumentar el dolor que ya existe en los extranjeros, por no hablar bien, por no conocer la cultura bien, por no saber dónde se consiguen las cosas, por no entender los chistes y por no pensar como los demás y por un montón de cosas más. Tenemos que cuidar a los débiles, esforzarnos por hacerle la vida menos difícil. O sea, quita de tu boca todo chiste sobre los minusválidos, sobre los extranjeros, los de otra raza, los ignorantes, los del país vecino y todos los demás que no son como tú. Entonces, esas actitudes de desprecio y de reírse de los demás no es agradable delante del Creador. La Torá nos enseña a purificarnos de todo esto. Cuando usted lo más, casi siempre la gente va a Estados Unidos, de todos los países van a Estados Unidos. Entonces hay gente que te pregunta, ¿y tú hablas inglés? Entonces si tú, tras de que no hablas inglés, le dices que no hablas inglés, pero un inglés pateado, ¿qué va a pasar contigo? Se van a burlar de ti. Yo viví eso. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en Milwaukee, Wisconsin, yo viví eso. Y no solamente de negros, nada de personas de color, sino de personas que eran polacas, personas de otros países. Y me lo decían a mí, yo le digo, muchacha, pero si yo soy más americana que tú, si yo soy de Puerto Rico, y Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, yo soy más americano que tú. Soy parte de esto. Entonces te preguntan en inglés para saber si tú sabes inglés. Y si tú les dices que tú no sabes inglés, ahí comienzan a ¿qué? Comienzan a degradarte, comienzan a hablar mal de ti. Y entonces eso me sucedió a mí. Pero yo estaba en una parada de guagua y yo no me iba a poner a discutir con esta persona. Pero cuando llegó la guagua, que ya yo me sentía safe, me sentía segura de que me iba a montar a la guagua, ahí yo abrí mi diccionario y lo primero que a ellos no les gusta es que les diga que usted es un negro, ¿verdad? Y ahí yo le dije, un negro esclavo, usted es un negro esclavo, usted es esto. Él lo único que me dijo, tú me dijiste que no hablaba inglés, yo te lo voy a decir. Yo quiero saber qué es lo que tú piensas de lo que tú ibas a decirme a mí. Pero eso es lo que acontece en estos países, te humillan, te degradan, te insultan. Y usted sabe qué ha pasado. Esto lo estamos viendo también en las escuelas de Estados Unidos, donde hay tantos estudiantes que le hacen bullying. Y cuando le hacen bullying a todos los estudiantes, ¿qué sucede? Van a su casa, consiguen un arma, vuelven a la universidad, vuelven a la escuela y rocean a todos sin importarle nada. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque las personas, usted no sabe cómo se levantan y usted no sabe cómo caminan las personas por ahí. Así que Abba nos ayude siempre a expresar nuestro amor de manera práctica y también a los que no nos son como nosotros. Capítulo 23, 12 dice, 6 días trabajarás, pero el 7º día cesarás, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueve su fuerza. Este es uno de los pocos textos que muestran que el Shabbat también fue creado para descansar y recuperar la fuerza. El sentido principal del concepto de Shabbat es cese de actividades creativas y productivas. Así que este es uno de los pocos textos que muestran, ¿verdad?, que el Shabbat también fue hecho para descansar. Capítulo 23 dice, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estar alerta. No mencionéis el nombre de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. O sea, está prohibido mencionar el nombre de otros dioses, pero no lo hace la misma Torá en muchas ocasiones, porque la gente es bien contenciosa. Y eso es lo primero que... pero la Torá también lo dice, lo menciona. ¿Pero qué? Esto nos enseña que está prohibido hacer mención de ellos con el fin de honrarlo, no para identificarlos. Capítulo 23, 24 al 25 dice, no adorarás sus dioses,
ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que lo derribará totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas serviréis al Creador vuestro Elohim, y Él bendecirá tu pan, tu leche, tu maíz, tu agua, y yo quitaré las enfermedades del medio de ti. ¿Qué consecuencia hay de una adoración pura? El Creador prohíbe no solamente inclinarse ante los dioses paganos, sino también servirlos. Y hay una relación muy íntima entre las dos palabras de adorar o inclinarse. O sea, en hebreo es hishahavá, y servir en hebreo es avad. O sea, que una cosa lleva a la otra y la adoración lleva al servicio. No obstante, es posible servir a los dioses paganos sin inclinarse ante ellos. Muchas prácticas paganas están entremezcladas en todas las culturas del mundo, incluida la judía. Entonces muchas veces las seguimos por costumbre sin saber la razón y la raíz de ella. Y al seguir las costumbres paganas se está sirviendo de alguna manera a los dioses paganos, y tenemos que tener cuidado y revisar nuestro comportamiento. Porque ahora mismo vienen y, no, que hay que celebrar la Navidad, que hay que celebrar, el más famoso es el San Valentín, ¿verdad? Eso está, la gente como loca, porque la gente no se da cuenta que todo es consumerismo. Todo es para comprar, comprar y comprar. Entonces, pues no, que los cristianos lo pusieron como que el día de la amistad y amor. ¿Qué amistad y amor? Y todo, entonces caemos nosotros en esa práctica y seguimos practicando cosas que no debemos de practicar, y entonces ahí es que caemos en ¿qué? En idolatría. Ahora, aunque una persona no adora los dioses paganos ni los sirve, es capaz de hacer las cosas que hacen los idólatras. Por eso la Torah también advierte al pueblo para que no imite las acciones de los idólatras, aunque parezcan bonitas. ¿Cómo vemos un ejemplo de eso? Las máscaras de atillo. Ay, no, porque están bien bonitos, que hacen unas máscaras, hacen esto, que hacen aquello. Pero ¿a quién está dedicado esa fiesta de las máscaras de atillo? Y mire que suceden muchas cosas ahí. Entonces, aquí podríamos hablar de muchas diferentes costumbres, de estilos de música, de vestimenta, de celebraciones, de formas de hablar, de maneras de cocinar, etcétera, etcétera. Pero esto está fuera de ¿qué? Del marco de estos mensajes. Lo que sí vamos a destacar es la gran promesa que el Poderoso ha dado a todos los que rechazan los dioses paganos y las costumbres de los idólatras para servirle solamente a Él. Si uno se vuelve en contra de toda la idolatría y va quitando de sus prácticas diarias y festivas toda tradición pagana y vuelve su corazón y su vida para servirle solamente a Abba en toda la área de su vida, entonces vas a experimentar primeramente una bendición especial sobre tu comida y sobre tu bebida. ¿Por qué? Porque el que se dedica a servirle al Creador única y exclusivamente en todas las áreas de su vida no va a sufrir hambre, como está escrito en el Salmo 37:25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando leche, mendigando pan. Pero es más, no solamente la comida y la bebida serán bendecidos cuando una persona vive sirviéndole al Creador, cumpliendo sus mandamientos, sino toda cosa dañina que hay en la comida y en la bebida. Eso no le va a hacer efecto de la misma manera como a los idólatras. ¿Por qué? Porque Yahweh promete quitar las enfermedades del medio de un pueblo que se guarda de la idolatría y de las costumbres para dedicarse única y exclusivamente a Él. Entonces ten en cuenta que la promesa no dice que no puede venir una enfermedad. No dice eso. La promesa dice que las enfermedades serán quitadas. Así que no te desanimes si has sido atacado por una enfermedad. Lo importante es no aceptarla,
sino luchar contra ella con todas las armas que hemos recibido del Poderoso, incluyendo una vida en oración, en estudio de la Torá, en obediencia, en una dieta sana, haciendo ejercicio físico sano, en medicina, relaciones sanas y tener alegría. Entonces que Yahweh te dé completa salud en tu cuerpo y en tu alma por medio de Yahshua HaMashiach, que derramó su sangre para separar a su pueblo y confirmar toda promesa de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 23 que dice: ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. ¿Es racista Yahweh? ¿Es racista Yahweh? Ellos no van a habitar en tu tierra. O sea, el Poderoso ordenó a los hijos de Israel desalojar y exterminar las 7 naciones que ocupaban la tierra prometida. No lo hizo solamente una vez, sino que muchas veces, de muchas maneras. Un hijo de Canaán no puede habitar en la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Es racista el Creador por eso? La Torá nos da la respuesta a estas preguntas. Y en este texto y en muchos otros, el Creador revela que fue por la maldad de estas naciones que ellas no tenían el derecho de existir. O sea, no fue porque Abba no quiso que estuvieran, no, porque por su maldad llegó hasta los Shamayim. ¿Por qué? Porque Yahweh tiene el derecho de gobernar sobre su mundo. Y si un pueblo no cumple con las leyes básicas para todos los hombres, entonces él toma medidas disciplinarias y a veces muy severas. Entonces la idolatría, el sexo libre, la violencia son las causas de mayor castigo. Y estas naciones se habían entregado por completo a estas maldades y mucho más. Entonces su idolatría era tan fuerte que ya no había solución para ello. ¿Qué dice la Escritura? Solo una mujer fue rescatada de ese mundo maligno. ¿Quién fue? Rahab. Usted no encuentra eso en el libro de Yehoshua, libro de Josué. Entonces este versículo nos enseña que los hijos de Israel correrían el riesgo de ser contaminados por la idolatría de esas 7 naciones. La contaminación idolátrica no es solamente física y psicológica, sino que es que también espiritual. Y esto es algo muy profundo. Tiene que ver con el dominio y la posesión de espíritus malignos e impuros que gobiernan sobre los idólatras. Y los hijos de Israel corrían el riesgo de ser afectados por los principados, por las potestades de maldad que gobiernan en los aires y en la mente de los rebeldes. Y el Poderoso, que es bueno, que todo lo tiene pensado, quiso ayudar a sus hijos a no caer en la misma idolatría desastrosa, y por eso es que él le ordena que exterminarlos por completo de su tierra. O sea, no tenían que salvación. Además envió, dice, un malach poderosísimo delante de ellos con el fin de limpiar los aires de la contaminación de esos ángeles rebeldes, espíritus malignos que dominaban sobre toda esa zona. Y entonces el maná, que el ángel hizo su trabajo en los aires, y los hijos de Israel, dirigidos por Yehoshua, hicieron el trabajo en la tierra, ¿ven? En conjunto. Entonces así lograron expulsar la mayoría de las naciones malignas y cambiar el espíritu sobre la tierra. Así que la razón para la expulsión de estas naciones no tenía nada que ver con racismo, sino con ¿qué? Con la práctica maligna que estaban haciendo ellos, ¿qué? En esos pueblos. Yahweh ama a todos. Y por eso llama a todos al arrepentimiento. Dice que Él no quiere que se mueran, sino que procedan al arrepentimiento. Porque a eso hemos sido llamados. Pero el que no se arrepiente sufrirá las consecuencias de sus pecados. Así que huye de la idolatría en todas sus formas. Capítulo 24, versículo 5 dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron ofrendas de ascensión y sacrificaron novillos como ofrendas de paz a Yahweh. Estos Coanim fueron los primogénitos de todas las tribus de Israel. Capítulo 24 y versículo 12 dice: y te daré las tablas de piedra y la Torá
y los preceptos que yo he escrito para enseñarlos. El verbo que dice que yo te he escrito se refiere a las tablas de la ley, de la Torá, y para enseñarlo se refiere a la Torá y a los preceptos. ¿Qué iba a enseñar Moshe allí? Leyes, estatutos y preceptos. O sea que es en este el sentido que el versículo que corresponde a lo escrito en Devarim, capítulo 5, versículo 28, dice: y tú aquí permanece ante mí y te transmitiré todos los preceptos y normas y leyes que tú les enseñes. Así que permanezcamos delante de la presencia del Poderoso, obedezcamos ¿qué? Sus preceptos, sus mandamientos y sus toratos. Shabbat Shalom.